En la historia de la humanidad han existido figuras que han marcado el destino de naciones enteras, hombres que con palabras poderosas y acciones implacables han dejado una huella imborrable en el mundo. Algunos los llamaron héroes, otros los consideraron monstruos, pero todos compartieron algo en común: el poder absoluto. ¿Qué los llevó a cometer atrocidades inimaginables? ¿Cómo lograron controlar a millones de personas? ¿Y qué podemos aprender de sus historias para evitar que se repitan? Hoy, adentrémonos en las vidas de los líderes más temidos y controvertidos de todos los tiempos. Descubre sus secretos, sus métodos y las consecuencias de sus acciones, porque conocer el pasado es la única forma de entender el presente y proteger el futuro. Idi Amin se autoproclamó su excelencia, el presidente vitalicio, mariscal de campo al-Haji Dr. Idi Amin Dada, Buce, DSO, Macé, señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar, Pol Pot Tototuto. Abolió el dinero y las ciudades, obligando a la población a trabajar en campos agrícolas. Adolf Hitler era vegetariano y amante de los perros, especialmente de su pastor alemán, Blondie Joseph Stalin. Estudió para ser sacerdote antes de convertirse en revolucionario. Mao Zedong fomentó la creación del Libro Rojo, una colección de sus citas que todos los ciudadanos debían llevar. Kim Il-sung se le atribuye la creación del concepto Juche, una ideología de autosuficiencia nacional. Saddam Hussein escribió una novela romántica titulada Saviva y el rey mientras estaba en el poder. Francisco Franco Touney. Su cuerpo fue exhumado del Valle de los Caídos en 2019, más de 40 años después de su muerte. Benito Mussolini fue editor de un periódico socialista antes de fundar el fascismo. Fue arrestado en Londres en 1998 por cargos de violaciones a los derechos humanos. Nicolás Ceausescu fue el último líder comunista de Europa Oriental en ser ejecutado tras un juicio sumario. Muammar Gaddafi escribió un libro llamado El Libro Verde, que presentaba su filosofía política a Rafael Trujillo. Se hacía llamar el jefe y renombró la capital del país Ciudad Trujillo en su honor. Jean Bedel Bokassa se autoproclamó emperador y organizó una coronación extravagante inspirada en Napoleón Mobutu Sese Seko. Cambió el nombre del país a Zaire y promovió una campaña de autenticidad africana. Francisco Macias prohibió la palabra intelectual y cerró todas las escuelas del país. Enver Hoxha construyó más de 700 búnkeres en Albania por temor a una invasión extranjera. Sapar Murat Niyazov renombró meses del año en honor a su familia y escribió un libro espiritual obligatorio, el Runama Hafez al-Assad. Fue piloto de combate antes de convertirse en presidente. Bashar al-Assad estudió oftalmología en Londres antes de asumir el poder tras la muerte de su padre. Omar al-Bashir es el primer jefe de Estado en ser acusado por la Corte Penal Internacional por genocidio. Slobodan Milošević fue el primer presidente en ser juzgado por crímenes de guerra en un tribunal internacional. Teodoro Obiang Nguema es uno de los líderes más longevos del mundo. En el poder desde 1979, Isaias Afwerki lideró la lucha por la independencia de Eritrea y ha gobernado desde 1993. Robert Mugabe fue el líder más anciano del mundo en activo, gobernando hasta los 93 años. Suharto fue acusado de corrupción masiva, acumulando una fortuna estimada en $35 mil millones. Mengistu Haile Mariam lideró el Terror Rojo, una campaña de represión contra disidentes políticos. Kim Jong-un estudió en Suiza bajo un nombre falso durante su juventud. Kim Jong-il se decía que había logrado un hoyo en uno la primera vez que jugó golf. Fulgencio Batista fue derrocado por la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro. Fidel Castro sobrevivió a más de 600 intentos de asesinato. Según informes, Anastasio Somoza García fundó una dinastía familiar que gobernó Nicaragua durante décadas. Anastasio Somoza Debayle fue el último miembro de la dinastía Somoza en gobernar Nicaragua. Manuel Noriega
Fue capturado por Estados Unidos en 1989 y encarcelado por narcotráfico. Alfredo Stroessner gobernó Paraguay durante 35 años, uno de los regímenes más largos de América Latina. Jorge Rafael Videla lideró la Guerra Sucia, una campaña de represión contra disidentes políticos. Augusto Pinochet fue arrestado en Londres en 1998 por cargos de violaciones a los derechos humanos. Leopoldo Galtieri lideró la Guerra de las Malvinas contra el Reino Unido en 1982. Emilio Garrastazu Médici, durante su gobierno, Brasil experimentó el milagro económico, un periodo de rápido crecimiento. João Figueiredo fue el último presidente de la dictadura militar en Brasil. Issene Habré fue condenado por crímenes contra la humanidad por un tribunal especial en Senegal. Siad Barre lideró un golpe de Estado en 1969 y gobernó Somalia hasta 1991. Mengistu Haile Mariam lideró el Terror Rojo, una campaña de represión contra disidentes políticos. Yahya Jammeh afirmó tener una cura para el SIDA hecha a base de hierbas. Laurent Désiré Kabila fue asesinado por uno de sus guardaespaldas en 2001. Paul Biya es uno de los líderes más longevos del mundo, en el poder desde 1982. Nassim B. Yadema sobrevivió a varios intentos de asesinato y gobernó Togo durante 38 años. Omar Bongo fue el presidente más longevo de África, gobernando durante 41 años. Lansana Conté gobernó Guinea durante 24 años tras un golpe de Estado en 1984.